Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía anunciaron que iniciarán formalmente consultas con el sector privado y otros sectores para fijar los parámetros que guíen la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este mecanismo se entablará por un periodo de 90 días y continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación. Ojalá que el secretario de Economía tenga tiempo porque siempre está bien ocupado. Ojalá que tenga tiempo también el de encabezar este tipo de consultas, porque siempre tiene un buen pretexto. Bueno, por otro lado, el expresidente Carlos Salinas de Gortari salió a la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que solo Norteamérica como región puede ofrecer una plataforma competitiva y efectiva para sus naciones constituyentes. Añadió que en lugar de socavar el TLC, Donald Trump en Estados Unidos, Justin Trudeau en Canadá y Enrique Peña Nieto en México deben de trabajar juntos para reforzarlo. La Comisaría de Comercio de la Unión Europea, a través de su titular Cecilia Malmström y el secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo, acordaron 2 nuevas rondas de conversaciones sobre comercio para el primer semestre del 2017, a realizarse del 3 al 7 de abril y del 26 al 29 de junio. Esto lo informó la Comisión Europea. El jefe del Ejecutivo entregó esta mañana al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para la revalidación de estudios en apoyo a los jóvenes que regresen de los Estados Unidos sin documentos. Ayer el presidente Enrique Peña se reunió con 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México en Los Pinos. Ahí acordaron defender a los paisanos que están siendo afectados por las medidas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre las acciones que prevén realizar los mandatarios estatales está la defensa en tribunales estadounidenses de los connacionales y reuniones en Washington con la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos los próximos 23 y 24 de febrero. Otro tema que abordaron en el encuentro fue el de un nuevo aumento a los precios de las gasolinas. Los gobernadores le pidieron al presidente evitarlo. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que las autoridades federales simulan que están en contra de otro gasolinazo, cuando el golpe más fuerte lo dieron a inicios de este año. Isabel González nos tiene el reporte. Isabel, buenas tardes. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, sentenció que no va a aplaudir el freno al aumento en las gasolinas porque el golpe más duro a los ciudadanos se perpetró a principios de este 2017. Al iniciar la segunda semana de recorridos por el Estado de México para impulsar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez a la gubernatura del Estado, López Obrador demandó modificar la ley de ingresos que dio pie al gasolinazo, porque aseguró hay suficiente dinero para hacerlo y la molestia de los ciudadanos es mucha ante la carestía de la vida. López Obrador expresó que a todos los partidos políticos que aprobaron el gasolinazo, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los conoce aunque se disfracen. Lo que pasa, dijo, es que ahora quieren cambiar mediante una farsa y pura faramalla lo que aprobaron desde octubre pasado y seguirse dando la gran vida. En cuanto a la marcha nacional convocada por organizaciones como Transparencia Mexicana y Causa en Común para el 12 de febrero contra las acciones del presidente Donald Trump en agravio de los mexicanos, López Obrador expresó que este tipo de acciones son bienvenidas. Consideró incluso que uno de los objetivos de esta movilización debiera ser exigirle a Enrique Peña Nieto, presidente de México, denuncie al presidente estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas. Para Imagen, Isabel González, enviada especial. Oiga, y en este momento me estoy enlazando con mi compañero Ricardo Vitela porque hay un desastre entre policías y campesinos aquí en la avenida Paseo de la Reforma. Ricardo, adelante. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, el Frente Amplio Campesino, que conforma varias organizaciones de esta misma dependencia, bueno, desde muy temprano se manifestaron frente a la ciudad ubicada en Paseo de la Reforma, entre Colón y la zona de la calle de París, muy cerca del Senado de la República, Paco. Empezaron a bloquear los 2 carriles del Paseo de la Reforma. Intentaron poner unas carpas, un campamento en ese punto,
pero al enterarse elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues llegó un equipo táctico para tratar de dialogar con los campesinos, pedirles de favor de que no pusieran estas carpas, estas lonas con tubos, pero a la negativa y a la resistencia de algunos de ellos, pues empezaron los empujones. Trataron de calmar las cosas, pero esto se salió de control, Paco, y terminó en una trifulca que aproximadamente duró 20 minutos. Arrancaron señalamientos viales, piedras, sillas, mesas que tenían ahí, objetos que tenían algunos vehículos donde iban a implementar un podium para poder hacer su meeting, y bueno, pues empezó a llegar más elementos de la policía. Tuvo que arribar el subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Luis Rosales Gamboa, de indicativo Apolo, para poder negociar y poder calmar los ánimos, pero aún así los campesinos estaban tan enardecidos por las acciones de la policía que impedía poner su campamento, el resto de lonas, pues esto se salió de control. Algunos policías lesionados, entre ellos el director de grupamentos metropolitanos, mujeres campesinas, hombres campesinos también resultaron lesionados, y de esto duró bastante tiempo, Paco. Todo el paseo de la Reforma lleno de piedras, de palos, de los banderines que traían de cada organización social, y tuvieron que arribar varias ambulancias, tanto del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas como de la Cruz Roja Mexicana, para que los paramédicos a distancia, hasta que se calmaran las cosas y poco a poco fueran sacando a los lesionados, los pudieran atender, Paco. Ya en esos momentos hay una tensa calma, Paco, ya que van a hacer una mesa de diálogo entre autoridades de la policía, del gobierno de la Ciudad de México, con los dirigentes de este Frente Amplio Campesino, quienes se encontraban esperando a su comisión tras las mesas de negociación que tenían con algunos secretarios de la SATU. Así sucedieron las cosas. Todavía está cerrado el paseo de la Reforma, no hay paso al tránsito vehicular, Paco. Para que la gente tenga cuidado, Ricardo, ¿hay algún tipo de saldo preliminar de heridos y de detenidos? Mira, Paco, en lo que yo estuve en este enfrentamiento, prácticamente pues yo observé más de 10 personas lesionadas, entre campesinos y policías. En ambos bandos hubo varias personas lesionadas. El director del agrupamiento metropolitano aparentemente trae una fractura en la nariz. Bien recibieron algunos campesinos patadas. Ahí vimos a uno de ellos que tenía el rostro muy ensangrentado, Paco, que de hecho uno de los policías, el subsecretario de Tránsito, trató de retirarlo de esta trifulca, se quitó su camisola para poder limpiar la sangre a este campesino. Pues ambos bandos se enardecieron y se salió de control esto, Paco. ¿Qué cosa? ¿Detenidos viste si se presentaron? Hasta el momento no hay detenidos. Van a dialogar en una mesa para evitar que continúen las fricciones, el descontento, aunque muchos de los campesinos pues están muy enojados por las acciones que tuvieron al tratar de quitarles estas lonas. No vimos que se llevaran personas detenidas, Paco, hacia alguna unidad de la policía, no, ni tampoco policías retenidos por parte de los campesinos, hasta el momento tampoco, Paco. Muy bien, pues te agradezco tu reporte, lo lamentamos mucho y estamos muy pendientes de la autoridad, de allá, del saldo final de este enfrentamiento. Gracias, Ricardo. Hasta luego, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Por otro lado, déjeme comentarle que a partir de hoy el precio de la gasolina en Juárez, en Chihuahua, cuesta 30% menos en relación a enero. La medida se tomó luego de que las ventas bajaron alrededor de un 40% debido a que los consumidores optaron por comprar el combustible en El Paso, Texas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias constitucionales de la Ley de Lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que regulan la defensa de las audiencias presentadas por separado por el presidente de la República y el Senado. Hoy entran en vigor en el Instituto Nacional Electoral las medidas de austeridad con el fin de coadyuvar con la economía nacional, que entre otras contemplan un 10% de reducción salarial a diversos funcionarios, entre ellos los consejeros, el secretario ejecutivo, el contralor general y los directores ejecutivos. El gobierno federal buscará un acuerdo nacional para que en un plazo no mayor a un año, estados y municipios se comprometan a tener listas y capacitadas a sus corporaciones policíacas para que se hagan cargo de la seguridad y el ejército regrese a sus cuarteles. Esto lo informó la Secretaría de Gobernación. Le digo algo, no se va a poder. O sea, hay de verdad policías, primero, hay unas que son muy corruptas y que además de todo están de acuerdo en ser corruptas. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales están de acuerdo, sí, porque finalmente si les quita a usted esa entrada de dinero, que es una entrada no contabilizada, con la que pueden hacer lo que se les da su regalada gana, pues bueno, para ellos sería terrible. Por otro lado también, imagine, pues cómo vamos a seguir con ese tipo de policías y cómo vamos de alguna forma a arreglar las cosas cuando tenemos que estar cuidando a más de 3,000 jefes policíacos.
¿no? A más de 3,000 presidentes municipales. Se necesita esta reforma del mando único, pero que hay muchos que están, por supuesto, totalmente en contra de la misma porque les van a quitar la caja chica, o bueno, en ocasiones es la caja grande, ¿eh? La muy grande. ¿Y usted cree que si llevamos con esto, tratando de que se profesionalicen a las policías, de que se capaciten, de que se hagan los exámenes de control y confianza desde el sexenio de Calderón, ya pasaron 4 años del sexenio de Enrique Peña y todavía no podemos? Una joven, Joaquín El Chapo Guzmán se anotó su primera victoria en Estados Unidos luego de que un juez le autorizó a comparecer personalmente en la primera audiencia sobre su caso, que será este viernes 3 de febrero, en vez de hacerlo por videoconferencia como habían pedido los fiscales. Una joven de 22 años dio a luz en plena calle a solo unos metros del Hospital General de Los Mochis, en Sinaloa, debido a que trabajadores de la clínica se negaron a llevarla en una camilla para ingresarla, ya que hasta que había ocurrido el alumbramiento, el personal médico hospitalizó a la madre y a la recién nacida. ¡Qué poca vergüenza! Y bueno, la noticia buena del día de hoy: Carmen Félix es originaria de Culiacán, Sinaloa, es una mujer que de niña soñó con llegar al espacio y hoy es una mexicana que está en la NASA. Con gran esfuerzo y preparación cuenta con una especialización en seguridad espacial por la Universidad Internacional Espacial en Francia y con un proyecto de satélites. Actualmente colabora en el diseño y la creación de un traje espacial para el primer viaje a Marte. Y esta mañana las casas de cambio ubicadas en el aeropuerto de la Ciudad de México ofrecían el dólar hasta en 21 pesos con 60 centavos, mientras que lo compraban en un mínimo de 20, en tanto el euro se vendía en un máximo de 23 con 59. En estos momentos el dólar se compra en 20 con 25 y se vende en 21 con 05, el euro se adquiere en 22 con 07 y se ofrece en 22 con 62.